Juan Chacaltana Janampa, especialista senior, Departamento de Políticas de Empleo, Organización Internacional del Trabajo, OIT. Se desempeñó como economista senior en la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe y como especialista en empleo en la Oficina de la OIT para los países andinos. Fue jefe del Programa de Formalización de la OIT para América Latina y el Caribe y jefe del Programa Interagencial de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio sobre Juventud, Empleo y Migración. Ha realizado numerosas publicaciones en las áreas de empleo, informalidad, productividad, juventud, capital humano y evaluación de programas sociales. Y para finalizar el primer día de nuestra agenda académica y gracias al apoyo de CAFAM, le damos la bienvenida al doctor Chacaltana. Muchas gracias, moderadora. Buenas tardes con todos. Es un honor para mí participar en esta mesa de discusión. Quiero agradecer a Socajas y en particular a la doctora Adriana Guillén por invitarme a participar de esta excelente agenda de discusión y sobre todo volver a participar en un evento en Colombia, país al que quiero mucho. De acuerdo a la agenda coordinada con los organizadores, voy a concentrar mi participación en el tema de políticas de formalización, que es un tema recurrente en América Latina por lo persistente que es este fenómeno y tiene que ver sin duda con las enormes desigualdades, tanto en el plano productivo como en el plano social que existen en la región. He preparado una presentación donde lo que trato de reseñar son los resultados de 4 estudios que hemos venido realizando a lo largo de la última década y que parten de una constatación en términos de política de formalización. Y es que nosotros pensamos de que la mayor parte de las políticas de formalización, de la discusión sobre políticas de formalización, se basan en discusiones ex ante. Es decir, se discute mucho sobre las causas de la informalidad, se hacen estudios sobre los determinantes de la informalidad y luego se hacen propuestas de política. Nosotros pensamos que ese es un enfoque correcto, pero que es posible complementar con otro tipo de enfoque que es un análisis ex post. Es decir, un análisis sobre las experiencias que ya se implementaron en la región y que han sido muchas. De hecho, a nivel internacional, América Latina es reconocida, es vista por la comunidad internacional, la comunidad académica y de política, de discusión de política, como una región donde han habido numerosas iniciativas de formalización, sobre todo en la última década y media aproximadamente. Y además de que ha habido un episodio de formalización como les mostraré luego. Entonces, y el punto de partida es que los países de la región efectivamente han venido haciendo numerosas iniciativas, tanto desde el punto de vista institucional como de las políticas activas, programas, estrategias que se han dado para promover la formalización. En esa línea, como dije, quiero presentar los resultados de 4 estudios que hemos realizado recientemente. El primero de ellos, siguiente por favor, es una constatación, ¿no? Sobre cómo se compara América Latina con otras regiones del mundo. Este es un estudio que está por publicarse, comparando América Latina con regiones como Asia, África. La tasa de informalidad en la región de América Latina andaba en el 2016, que son los datos que tenemos comparables, como en el 53%. No es la más alta del mundo, hay otras regiones que tienen tasas más altas, pero sin embargo, siguiente por favor, lo que sí llama la atención en la siguiente lámina es que esta tasa es alta para una región de ingresos medios.
En esta lámina todavía tenemos las características de la informalidad, tanto por rama de actividad económica, por sexo, por edad, por tamaño de la empresa, que son características recurrentes. En la siguiente lámina, por favor, es donde trato de mostrar de que en la región la formalidad se ve como alta porque para una región de países donde la mayoría son de ingresos medios, la tasa de informalidad parece ser alta. En este gráfico, en el eje vertical, se muestra la tasa de informalidad y en el eje horizontal se muestra el PIB per cápita en moneda comparable. Y lo que encontramos es que América Latina, que son los puntos naranja, están, digamos, si uno traza una línea de tendencia, están sobre la línea de tendencia. Y hay otros países que lo comparable serían los países de Europa del Este, por ejemplo, que sistemáticamente se encuentran por debajo de la línea de tendencia. Entonces, la tasa es alta para el nivel de desarrollo, ¿no? Hay otras regiones como África, por ejemplo, donde las tasas de informalidad son más altas, pero también eso es consistente con su nivel de PIB per cápita, que también es más bajo. Entonces, ahora, pero no todo es el PIB per cápita, ¿no? Hay diversas teorías de por qué la informalidad tiene este perfil en América Latina. Aquí lo que quiero mostrar es la relación que tiene estos niveles con la estructura de los mercados de trabajo. Entonces, este es un primer, siguiente por favor. Este es un primer gráfico. Siguiente por favor. Ahí. En este gráfico trato de comparar, digamos, está el dato mundial y está América Latina, ¿no? Y se compara con Asia y con África, y el gráfico está elaborado en el eje vertical el porcentaje de informalidad y en el eje horizontal el porcentaje acumulado de empleo. Entonces, una primera constatación que ocurre en todas las regiones analizadas en este estudio es que las tasas de informalidad son altas para ciertas categorías de trabajadores, ¿no? Son altas para los autoempleados, más del 70% en todas las regiones del mundo. Son altas para los, obviamente para los trabajadores familiares sin remuneración, son por definición informales todos, y son más bajas para los trabajadores asalariados. Digamos, normalmente para los trabajadores asalariados en todas estas regiones las tasas de informalidad no superan el 40%. Entonces, aquí hay una primera constatación, ¿no? Para la política. Uno podría dividir las propuestas de política en dos tipos. Aquellas que tratan de reducir la informalidad dentro de cada una de estas categorías de ocupación. Digamos, hay programas para reducir la informalidad para los autoempleados, hay otras para reducir la informalidad entre los asalariados, alineando beneficios en relación a los costos, etc. Entonces, esa es una forma de hacer política. La otra es cambiando las estructuras, trabajando en el eje vertical, horizontal, perdón, cambiando las estructuras del mercado de trabajo. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, la proporción de trabajadores autoempleados en África es lo que determina mayormente que sus tasas de informalidad sean mucho más altas que las otras regiones. Lo que difiere fuertemente entre estas regiones y América Latina tiene relativamente menos proporción que África, pero tiene más que países de Europa del Este o países más avanzados, es que tiene una proporción de trabajadores independientes, de políticas que salen de este tipo de análisis, ¿no? Una que trata de, digamos, alentar la formalización de aquellos que ya están en alguna de estas categorías, tratando yo le llamo formalización a nivel individual, y la otra es la formalización tratando de mover las estructuras del mercado de trabajo. Por supuesto, las estructuras del mercado de trabajo tienen que ver
con estructuras en el mundo de la producción. Y ahí luego volveré sobre eso. Siguiente, por favor. Lo mismo se repite si uno, ese análisis que hemos hecho por el lado de las categorías ocupacionales más importantes, si uno mira por tamaño de empresa. Las empresas unipersonales tienen siempre tasas de informalidad superiores al 70-80%, y las empresas de más de 50 trabajadores tienen tasas de informalidad menores del 50% siempre. Y ahí hay un dilema, ¿no es cierto? Entonces, no solamente se trata de las estructuras en el mercado laboral, sino también de la estructura empresarial, ¿no? La escasez de empresas de gran tamaño en nuestros países, ¿no? Y nuevamente uno podría hacer el análisis que hicimos antes, ¿no? Uno podría tratar de formalizar en cada una de estas categorías a las empresas unipersonales, a las microempresas. Ese es un tipo de política, pero también podríamos trabajar en el eje horizontal tratando de alterar las estructuras por tamaño de empresa, alentando, digamos, la creación de empresas medianas y grandes, también el crecimiento de las empresas pequeñas, sobre todo, ¿no? Entonces, y estas estructuras, como dije, tienen que ver con las estructuras en el mundo de la producción, ¿no? No me voy a detallar mucho ahí, pero el siguiente gráfico da una mirada sectorial, ¿no?, de la producción. Aquí en este gráfico lo que tenemos es en el eje vertical el valor agregado por trabajador y en el eje horizontal el empleo acumulado. Y lo que observamos es que claramente hay y aquí estamos haciendo una separación solo gruesa entre tres sectores productivos, ¿no es cierto? Gran diferencia, una gran heterogeneidad entre los sectores más productivos y los sectores menos productivos, ¿no? Sobre todo los de agricultura, versus los que están más avanzados, ¿no? Esa heterogeneidad productiva es muy conocida en la región y se asocia sobre todo a la escasa diversificación productiva, a la concentración en ciertos productos, etc. Entonces, no se puede separar la política de formalización de este tipo de análisis. Ese es el primer punto que quería hacer. Y siguiente lámina, por favor. El siguiente estudio sobre esta base es un libro sobre políticas de formalización en América Latina que escribimos en 2018 con el exdirector regional de la OIT para América Latina, y se basó en la experiencia del programa de formalización de la OIT, de FORLAC, que tuve el honor de coordinar. Y aquí nos dimos cuenta que desde la década pasada varios países habían empezado a ver reducir sus índices de informalidad. Y esto fue una novedad, ya que durante décadas la informalidad solo subía en la región. Entonces, primero fue Brasil, luego fue Argentina, etcétera, y comenzaron a aparecer estudios. Al final encontramos como 10 países donde se habían producido episodios de formalización en la región, y esto sumado había producido un episodio de formalización regional de más o menos 5 puntos porcentuales, ¿no? Después de décadas de crecimiento de la informalidad en la región, por fin pudimos ver un decrecimiento. Entonces, estos 5 puntos porcentuales parecen poco, pero si uno se pone a pensar, digamos, en ese periodo de esos 5 puntos porcentuales, ¿no?, entre 2005 y 2015, se crearon 51 millones de empleos en la región. Para que ocurra esa caída de 5 puntos porcentuales, se generaron 39 millones de empleos formales y 12 millones de empleos informales. Es la consecuencia de esta capacidad de generación de empleo en este periodo particular lo que determinó este episodio de formalización. Esto es algo muy notable y que lamentablemente este episodio de formalización parece haber terminado a pesar, como región, ¿no? A pesar de que en algunos países todavía los índices siguen reduciéndose, pero como región el episodio parece haber terminado como en el 2016. Entonces decidimos, en el marco del programa FORLAC, averiguar qué cosa había sucedido, ¿no?
Y en particular, siguiente por favor, tratamos de encuadrar esto en el marco de la recomendación 204 de la OIT. La recomendación 204 de la OIT dice que hay tres motores o impulsores de formalización. Uno es creación de empleo y empresas formales. El segundo es políticas institucionales que faciliten el tránsito de la informalidad a la formalidad. El tercero es políticas institucionales que impidan el tránsito de la formalidad a la informalidad. Entonces, hay factores económicos y hay factores institucionales. Entonces, tratamos de averiguar en el marco del programa FORLAC, en estos 10 países que encontramos episodios, qué había sucedido, ¿no? Y lo que encontramos es que, efectivamente, entre los factores económicos está, por supuesto, el crecimiento económico. Siguiente, por favor. Que ese episodio de formalización estuvo acompañado de un periodo de crecimiento económico superior al crecimiento históricamente lento que tuvo la región, ¿no es cierto? Estuvo por encima de ese promedio, lo cual generó un incremento de la productividad, por supuesto, ¿no? Y eso motivó que muchos negocios, empresas, etcétera, pudieran tener capacidad para transitar hacia la formalidad. Pero no solo fue crecimiento. Siguiente, por favor. Un estudio de Ricardo Infante, exdirector de la oficina de la OIT en Chile, que en paz descanse, falleció víctima del COVID hace allá como en abril, más o menos, encontró que por lo menos hasta 2012, que es el periodo de mayor reducción de la informalidad de este episodio, este crecimiento económico fue generalizado, ¿no? Él hace un análisis estructural del crecimiento, separa el crecimiento entre los sectores de alta productividad, aquellos sectores de productividad media y aquellos sectores de productividad baja, normalmente las microempresas, etcétera. Y lo que encontró que en el periodo de alto crecimiento o alta reducción de la informalidad, mejor dicho, crecieron todos los sectores. Eso se puede ver en este gráfico de la derecha, donde la recta de 45 significa que la producción es igual el crecimiento de la producción es igual al crecimiento del empleo, entonces la productividad permanece constante. Lo que pasa en ese primer periodo es que todos los sectores, el sector de alta productividad, el sector de media productividad y el sector de baja productividad, crecieron en productividad todos. Fue un crecimiento generalizado. Y sin embargo, a partir del 2013, eso cambia y vuelve la región a crecer como siempre, ¿no? Solo crecen en productividad los sectores de alta productividad y en cambio los sectores de baja productividad y mediana productividad no solo no crecen, sino más bien hasta decrecen su productividad. Entonces ahí había menos capacidad para generar una formalización sostenible, ¿no? Y según su conclusión, si siguió reduciéndose la informalidad, fue porque muchos países impulsaron medidas deliberadas para sostener la reducción de la informalidad. Y esos son los factores institucionales, ¿no? Como dije, entonces, estos son los factores económicos, ¿no? El crecimiento económico y cambio estructural, ¿no? Que es el análisis que hace Ricardo Infante, que son los dos factores económicos que estuvieron detrás de esta reducción de la informalidad. Y también, por el otro lado, factores institucionales. Como le dije, la región destaca por la cantidad de iniciativas innovadoras existentes. Han habido iniciativas de todo tipo, en muchos casos muy innovadoras. Siguiente, por favor. Y esto nos motivó a hacer una clasificación, perdonen que la lámina esté en inglés, hacer una clasificación y encontramos 4 vías principales para las políticas de formalización desde el punto de vista institucional, ¿no? La primera es a través del crecimiento o incremento de la productividad a nivel micro. Políticas de mejoramiento de procedimientos regulatorios o normativos. Tercero, generación de incentivos a la formalidad. Y cuarto, mejoras en la fiscalización tanto empresarial como laboral.
En cada una de estas vías para la formalización, en inglés le llamamos pathways, ¿no? O avenidas para la formalización, existen, por supuesto, diversas posibilidades, ¿no? En la normativa, por ejemplo, predominan mucho los trabajos que se han hecho de simplificación administrativa, etcétera, ¿no? Y han habido diversas evaluaciones sobre eso. Y la favorita de la región es la generación de incentivos. Muchos países han trabajado ese tema, aunque también más recientemente muchos países han mejorado sus programas de fiscalización, sobre todo con la automatización de los procedimientos de inspección, etcétera. Y esto se ha hecho sobre todo para asalariados, pero en algunos países también para autoempleados, ¿no? Hay una agenda un poco pendiente ahí para los autoempleados que normalmente son un poco más difíciles, no solamente de incluir, sino también de llegar con servicios, ¿no? Y bueno, ustedes a estas alturas se preguntarán, y bueno, ¿cuál ha sido el resultado de todo esto, ¿no? Ahora vuelvo con el tema de impacto, pero por lo pronto solo quiero decir que el citado estudio de Ricardo Infante, que les mencioné, encuentra que los factores económicos que estuvieron, digamos, crecimiento, cambio estructural, explican el 60%, según sus cálculos, del episodio de formalización que ocurrió en la región entre 2005 y 2015. Y el 40% restante es explicado por los factores institucionales y toda esta cantidad de programas que existen en la región, ¿no? Podemos discutir luego cuáles han sido tanto en el terreno tributario como en la expansión de la protección social, la expansión de políticas de inclusión laboral, etcétera, ¿no? Bueno, entonces ese es el segundo estudio de políticas de formalización en América Latina. El tercer estudio tiene que ver expresamente con el tema de evaluación de impacto. Y aquí encargamos un estudio, digamos, estamos en la era de las evaluaciones de impacto. Entonces empezamos que así como han habido evaluaciones de impacto, análisis sistemáticos, etcétera, en otras áreas de la economía, como los salarios mínimos, las políticas activas de trabajo, de mercado de trabajo, pensamos que podríamos aprender algo de las evaluaciones que se han hecho a nivel mundial sobre los estudios de impacto de políticas de formalización. Entonces le pedimos a un autor líder en metaanálisis, ¿no es cierto?, que es lo que se está haciendo más recientemente, dado que ya existen muchos estudios de impacto, Jochen Klug, si podía mirar este tema, y junto con otro colega suyo, Jonas Jessen, hicieron un análisis de revisión sistemática. La búsqueda la organizaron básicamente en inglés, con algunos insumos en español. Y como se sabe, bueno, esta revisión sistemática busca papers, sobre todo en journals, con referees, etcétera, y también distingue por tipos de publicación, trata de controlar por el sesgo de publicación, etcétera. Esta búsqueda produjo más o menos, para sorpresa nuestra, 32 estudios a nivel global, esta búsqueda en inglés y con algunos insumos en español. Lo cual nos pareció poco, digamos, cuando se hicieron los estudios de metaanálisis de jóvenes, por ejemplo, de políticas activas para los jóvenes, se partía de bases de datos de más de 1000 estudios, ¿no? Entonces, nos llamaba la atención por qué había tan poco estudio, por qué se evalúa tan poco las políticas de formalización. Es llamativo, simplemente es un dato de la realidad. Siguiente, por favor. En esta lámina que muestra estos estudios, tengo, digamos, la primera versión donde se encontró 28 estudios, 20 de los cuales se referían a iniciativas en América Latina, ¿no? El número de países está en la derecha, en la izquierda está el número de estimadores que produjeron esos estudios, ¿no? Son más de 100. Los resultados son analizados en estudios, ustedes lo pueden revisar. Al final de la presentación yo les estoy añadiendo las bibliografías.
Aquí quiero solo resaltar un par de resultados que me parecen notorios, ¿no? Primero, que algunos estimadores, siguiente por favor, que algunos estimadores son nulos, otros producen resultados positivos y otros negativos. Pero, siguiente por favor, la mayoría de los resultados son resultados pequeños. Y esto no varía por tipo de intervención, ¿no? Ahí el estudio distingue entre tipos de intervenciones de información, de simplificación, de incentivos, etc. Entonces, el primer resultado es, hay poca evaluación. Segundo, cuando se evalúa, los estimadores de impacto son pequeños y en algunos casos, ¿no?, cuando hay resultados positivos, estos tienden a desaparecer en el tiempo. A primera vista, estos resultados, cuando presentaron el estudio, los autores mencionados, a mí me sorprendieron, pero pensándolo bien, es bastante consistente con lo que dice la recomendación 204 de la OIT sobre transición a la formalidad. Y básicamente el mensaje es que no existe una bala de plata que mágicamente acabará con la informalidad. No existe una sola, única política de formalización. Tal como dice la recomendación 204, es necesario actuar en varias intervenciones concurrentes, integradas, coordinadas, para poder tener un efecto en los niveles de informalidad y para que sean sostenibles, ¿no? Entonces se necesitan intervenciones en muchas dimensiones y además se necesita que estas intervenciones sean además sostenibles, sostenidas en el tiempo. A todo esto la OIT le llama enfoque integrado para la formalización y está en la recomendación 204, lo cual necesariamente implica combinar factores económicos con factores institucionales, ¿no? Dicho sea de paso, la recomendación 204 de la OIT habla de economía informal, lo cual implica no solamente el empleo informal, sino también la formalidad de las empresas y la formalidad de las transacciones, ¿no?, de la producción informal que existe. Entonces hay que actuar en todas esas dimensiones si uno quiere tener un resultado sostenido sobre la formalización. Entonces, y finalmente, siguiente por favor, el tema de los costos del trabajo suele ser un tema recurrente en muchas de las discusiones sobre políticas de formalización. Por supuesto, existe mucha discusión, también ex ante, la evidencia ex post es escasa, y más bien poco concluyente, ¿no? Y como ejemplo de esta discusión, les hablaré del caso peruano, donde había una larga discusión sobre este tema, que solamente condenso en esta lámina, con la cual voy a tratar de cerrar. Entonces, una primera discusión en este tema de los costos del trabajo tiene que ver con la definición de qué cosa es costo en realidad. Hay diversos indicadores. Se suele usar el costo salarial, el costo laboral no salarial como indicador. Y ahí para Perú, por casi 30 años, la discusión ha sido que Perú aparece como, el régimen general aparece como uno de los más altos. Esto motivó, por supuesto, una discusión académica, política. Algunos autores dijeron que salario o no salario, en realidad lo que importa es lo que uno valoriza, el costo por hora, ¿no? Por ejemplo, en moneda nacional o moneda extranjera, que más bien parecía bajo para algunos autores, alrededor de $2 a $3 por hora, ¿no? Y eso, si uno compara con otros países, parecía bajo. Y ahí surgió otra discusión, ¿no? Entonces otros autores vinieron y dijeron, en realidad lo que importa es el costo, no en moneda nacional o moneda extranjera, lo que importa es en relación a lo que produce la economía, ¿no? Y entonces que lo importante debería ser el costo laboral unitario se produce. Sin embargo, el primer indicador, el costo laboral no salarial, suele
dominar las discusiones. Y en el caso de Perú se han hecho muchas reformas siguiendo este indicador, ¿no? En particular, en los 90 se generaron muchas modalidades de contratación temporal. Me parece que hay más de 26 ahora, incluyendo modalidades formativas. En los 2000 incluso se crearon regímenes laborales especiales, como por ejemplo el régimen para las microempresas. Luego se ha generado otro para el agro, que tiene no solamente un tema laboral, sino también un incentivo tributario. Y los resultados que casi de estos regímenes casi no se han evaluado, ¿no? Pero hay algunos estudios que sí han ido en esa dirección. El régimen MIPE, por ejemplo, es bastante conocido, a pesar de la drástica reducción en este indicador, ¿no?, de costo laboral no salarial, prácticamente no ha generado impacto. Esto es bastante conocido. Se han generado diversas secuencias de la ley, pensando de que en realidad lo que falta reducir un poco más. Entonces se ha tratado de ir en esa dirección, pero ya después de varios años, ¿no?, digamos casi 2 décadas, este régimen no ha producido los resultados que se esperaban de él, ¿no? Entonces, y si uno mira la informalidad, en los 90 siguió subiendo, a partir de los 2000 se redujo un poco, pero como se observa en el gráfico, tampoco se puede desvincular esta discusión de para dónde fue la informalidad del episodio de crecimiento que ha tenido el país. Entonces, y sobre todo, como diversos estudios muestran, que ha habido también un poco de cambio estructural, sobre todo en algunas ramas, como el comercio, el agro, que han crecido un poco más que el promedio, que normalmente habían sido actividades de baja productividad. Entonces, en adición, han habido cambios institucionales notorios, como la introducción de una planilla electrónica en Perú, que genera que la declaración de los trabajadores sea en el mismo momento que la declaración de los impuestos, ¿no? Ese es un trabajo que se hizo entre el Ministerio del Trabajo y la Superintendencia de Tributos, y nosotros la hemos llamado una iniciativa de e-formalización, le llamamos, ¿no? Porque es una formalización más bien electrónica, que hizo que mucha gente se registrara, se hizo facilidades, e impulsó que muchos se formalizaran, dado que no estaban incluidos antes, ¿no? Entonces, para finalizar y para resumir, siguiente, por favor. Lo que nos parece es que es importante abordar la discusión de las políticas de formalización sobre la base de la experiencia ya existente, no solamente hablar ex ante de lo que podría pasar, sino aprendamos de lo que ya se hizo. Es importante, muchos países han hecho muchas cosas y esas lecciones pueden decirnos si funcionó o no funcionó, porque cada una de estas políticas son más bien idiosincráticas, tienen mucho que ver con el contexto, con la estructura de los mercados laborales en cada país. Y América Latina ya tiene bastante acumulado en esta dirección. Como dije, la mayoría de las evaluaciones se concentran en programas institucionales, hay menos evidencias de políticas o estrategias, ¿no? La mayoría de las evaluaciones se enfocan en formalización empresarial, probablemente porque hay más intervenciones en esa dimensión, hay menos evidencia o menos evidencia concluyente sobre la formalización laboral, y sin embargo aquí el debate es más intenso. Los efectos son pequeños, como hemos visto, y cuando hay efectos, estos tienden a desaparecer en el tiempo. Lo importante aquí es recordar que la transición a la formalidad toma tiempo. En los mejores casos, en el episodio de formalización de América Latina, reducir en promedio 10 puntos la informalidad demoró como 10 años. Es un proceso que toma tiempo, no es que haya una vara mágica que va a reducir la informalidad instantáneamente. Entonces se necesita muchas intervenciones y se necesita sostenerlas en el tiempo, ¿no? Y nuevamente aquí añado, ¿no?, que las lecciones del episodio de formalización de América Latina pueden ayudar, porque aquí se realizaron diversas
intervenciones en muchos países, como 10 países, de los más importantes además de la región, con algo de coordinación. Y en este episodio, el 60% del episodio de formalización se debió a factores como crecimiento y cambio estructural, y el resto, el 40% restante, a factores institucionales. Entonces, se necesita intervenciones coordinadas, estratégicas, para la formalización.